Bienvenido a nuestro podcast de Comunidad Cristiana Palabra de Vida, un espacio para nuestro crecimiento espiritual. Te invitamos a tomar un tiempo para la meditación de este día. Comenzamos. El tema de esta semana se llama Viviendo como hijos de Dios, viviendo como hijos de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 5, y quiero invitarte a que me sigas ahí. Está en sus porciones, está en sus bosquejos también. Leemos todos a una sola voz, dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio vivo a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Lo primero que tenemos que hablar acerca de esto es contestar la pregunta: ¿qué significa ser hijo de Dios en la Biblia? Porque sin duda cuando tú y yo vamos por la vida y podemos preguntar a las personas qué significa ser hijos de Dios, tenemos la suposición de que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Si tú le preguntas a cualquier religión, a un mormón, si eres hijo de Dios, te va a decir: soy hijo de Dios. Si le preguntas a un adventista, ¿eres hijo de Dios?, va a decir que es hijo de Dios. Si le preguntas a un católico si es hijo de Dios, te va a decir que es hijo de Dios. Y si yo te pregunto a ti si eres hijo de Dios, ¿qué vas a decir? Que soy hijo de Dios. La pregunta es: ¿quién es? ¿Quiénes son hijos de Dios? Normalmente cuando se habla de ser hijos de Dios, todos asumimos que porque somos creación de Dios, somos hijos de Dios. Esa es la postura que la mayoría de las personas tiene. Y no importa la religión con quien tú creas en Dios, eres hijos de Dios. Pero el concepto bíblico es muy diferente. El concepto bíblico separa entre los que son creación de Dios y los que son hijos de Dios, reservándose el título de hijos de Dios para aquellos que han experimentado una cercanía con Cristo, aquellos que han venido a Dios y que tienen una identidad en Dios. Así es de que tenemos nosotros que empezar por esto: ¿qué significa realmente ser hijo de Dios según la Biblia? Porque si algo va a ser autoridad sobre nosotros, va a ser la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos transmite algunas verdades de lo que es ser hijo de Dios, y tú puedes apuntar las que más te llamen la atención. Pero la Biblia dice que ser hijo de Dios significa pertenecer a Dios. Ese es el primer concepto que maneja la Biblia. Un hijo de Dios es aquel que le pertenece a Dios. Y bueno, podríamos decir: bueno, pues hasta aquí todos le pertenecemos a Dios porque Él nos hizo. Pero no solamente habla de pertenencia. Un hijo de Dios es aquel que tiene con Él una relación personal cercana y amorosa, semejante a la de un padre con su hijo. Y ahí aquí las cosas empiezan a cambiar. Porque aunque todos somos creación de Dios, no todos tienen una relación estrecha con el Padre. No todos tienen una relación y un vínculo personal con Dios. Y la Biblia se reserva el concepto de hijos de Dios para aquellos que sí han creado un vínculo como el de un padre con un hijo. Eso es lo que la Biblia llama hijos de Dios, aquellos que tienen un vínculo personal con Dios y de Él obtienen amor, de Él obtienen enseñanza, de Él obtienen formación de carácter. Porque en la Biblia el Padre funciona para eso, o la función del Padre tiene que ver con la formación del carácter, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el llenar necesidades importantes en la vida de los hijos. Entonces el Padre como figura en la Biblia es sumamente importante porque desarrolla la identidad de cada hijo, y de esa manera nosotros como hijos de Dios también adquirimos eso de nuestro Padre Celestial. Así es de que si una persona no está adquiriendo eso de parte de Dios, no está viviendo como hijo de Dios. La segunda cosa que señalo respecto a qué significa ser hijo de Dios en la Biblia es una alusión al nacimiento espiritual por medio de la fe en Cristo Jesús, donde Dios adopta a sus hijos como hijos a todos aquellos que aceptan la vida que nos ofrece por medio de Cristo. Es un acto de adopción espiritual. Repitan conmigo: adopción espiritual.
Entonces, la Biblia señala este punto, es una de las doctrinas de salvación. Dios adopta en el ámbito espiritual a todos aquellos que se identifican con Cristo Jesús. Por eso se pueden llamar hijos de Dios. Es una alusión a la identidad espiritual que tiene la iglesia también. Cuando se habla de los hijos de Dios, se habla de identidad espiritual. Digan conmigo, identidad espiritual. En otras palabras, la Biblia señala una separación y hace una separación entre aquellos que han conocido a Cristo Jesús y tienen una identidad diferente a los que no. Y la Biblia es un compendio de enseñanzas para cómo vivir esa vida a la cual hemos sido llamados, pero tiene que ver con identidad espiritual. ¿Quién soy? ¿Quién es mi Padre? ¿Cuál es mi naturaleza? Pero finalmente es una referencia directa a la nueva naturaleza de los creyentes en Cristo Jesús, influenciada por el Espíritu Santo con el fin de crear en el creyente atributos que son únicos de Dios, como el amor, como la paciencia, como la benignidad, como la fe, como la mansedumbre. Esa nueva naturaleza es lo que la Biblia llama hijos de Dios. Dile al que está a tu lado, tienes una nueva naturaleza. Es sumamente importante que cuando pensamos en el concepto hijos de Dios, tenemos que hacer alusión a esa nueva naturaleza que nosotros podemos tener por medio de Cristo Jesús. El apóstol Pablo en el capítulo 4 va a hablar directamente de algunas implicaciones que tiene el ser hijos de Dios. Estas palabras que acabamos de tomar de Efesios capítulo 5 es el apóstol Pablo mencionando algunas implicaciones, y me gustaría que el día de hoy tratáramos de contestar estas tres preguntas. Primero, ¿qué significa la expresión tener herencia en el reino de Cristo y de Dios? Porque Pablo va a hablar de eso. Segundo, ¿qué descalifica a un creyente? Ojo con esto, iglesia. ¿Qué descalifica? ¿Qué te descalifica a ti? ¿Qué me descalifica a mí para tener herencia en el reino de Dios? Y tercer pregunta, ¿qué hace apto a un creyente para poder tener esa herencia en el reino de Dios? Pregunta número 1, ¿qué significa la expresión tiene herencia en el reino de Cristo Jesús? Y esta expresión está tomada del versículo 5 que me gustaría que leyéramos todos juntos. Aquí está en la pantalla. Léanlo conmigo, dice así: porque sabemos esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí hay una expresión sumamente importante que usa el apóstol Pablo, y él habla de tener herencia en el reino de Cristo y de Dios. La pregunta es, ¿quiénes no tienen esa herencia? Según esta porción, rápidamente, ahí al frente, ¿quiénes no tienen herencia? Ahora, la pregunta también que debemos hacernos es, ¿qué significa esto? Porque es fácil ver que hay personas que están descalificadas para poder tener esa herencia, pero ¿a qué se refiere Pablo cuando dice herencia en el reino de Cristo y de Dios? La palabra herencia, vamos a nuestros boletines, hace referencia a la condición del heredero antes que a lo que recibe por herencia. Vamos llenando nuestros boletines. Se refiere a lo que faculta a una persona o le da autoridad para entrar en una heredad. Entonces, con esta palabra está hablando de la autoridad que puede tener una persona para recibir la herencia. No tanto de la herencia que va a recibir, sino aquello que le faculta para poder recibir una herencia. Hoy en día podemos entender este concepto de una forma muy sencilla. Todas nuestras posesiones en su mayoría tienen un derecho. Hay un derecho legal sobre cada una de esas posesiones. Hay un título de propiedad que respalda esas posesiones. Cuando un padre muere, él puede dejar una herencia, él puede dejar eso como herencia y puede ceder ese título de propiedad. Eso quiere decir que ahora la persona que tiene a su nombre ese título de propiedad está facultado para entrar en ese terreno, para tomar posesión de ese terreno, para disfrutar de ese terreno, para vivir la bendición que le fuere dada. ¿Por qué? Porque es el heredero legítimo. Digan conmigo, heredero legítimo. Entonces Pablo está haciendo una referencia a ser un heredero legítimo. Pablo se refiere a la condición personal que le permite a un cristiano poder entrar en el reino de Dios y ser parte de ese reino de Dios. Entonces Pablo hace referencia a eso. Tú y yo tenemos que ser herederos legítimos, es decir, tener la facultad de decir, yo tengo derecho a esto. Dile al que está a tu lado, tienes que ser un heredero legítimo. Ya eres hijo de Dios.
Escucha esto, ya eres hijo de Dios. Si tú conociste a Cristo Jesús, ya eres hijo de Dios. A lo mejor tienen poco en el conocer, en el caminar de Cristo Jesús, pero el hecho de haber identificado a Cristo como su Señor y Salvador y poner su confianza absoluta en ellos es suficiente según la doctrina bíblica para poder heredar la salvación. Pero déjenme les digo algo a toda la iglesia, no solamente es heredar la salvación futura, sino tener los derechos del reino acá. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la salvación futura, digan conmigo salvación futura, y la otra son derechos del reino. Entonces Pablo está haciendo esta alusión. Vamos a escribir esta verdad en sus boletines. El creyente no puede participar del reino de Cristo y de Dios si no cumple la condición para poder hacerlo. No podemos heredar, no podemos recibir el reino de Cristo y de Dios si no cumplimos esa condición necesaria para que tú y yo andemos en el reino, vivamos en el reino, disfrutemos el reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Es una pregunta sumamente importante. ¿Qué es el reino de Dios? Esta palabra, el reino de Dios, en la Biblia aparecen diferentes palabras, diferentes frases que hacen alusión al lugar donde mora Dios. Y ciertamente a veces se habla de las moradas celestiales. Esas donde están, en el cielo, ¿verdad? Las que dijo Jesús, voy a preparar para ustedes lugar. A veces también se hace una alusión a la salvación venidera, al tiempo venidero. Pero cuando se habla del reino de Dios, esta palabra reino de Dios no solamente hace una alusión al futuro, cuando tú y yo vamos a estar en gloria, después de que viviste tu vida, cumpliste tu tiempo acá. Esta palabra reino de Dios también hace alusión al tiempo presente en la vida de la iglesia. Eso quiere decir que hoy tú eres parte del reino de Dios. Pero ¿qué es el reino de Dios? La palabra reino denota soberanía, poder, dominio. Es una referencia al lugar en la esfera espiritual donde Dios ejerce su influencia y su poder. Digan conmigo, donde Dios ejerce su influencia y su poder. Y vamos llenando ahí en nuestros bosquejos. Entonces, cuando la Biblia habla del reino de Dios, habla de un lugar en la esfera espiritual. La Biblia señala que en este mundo hay dos naturalezas: la naturaleza terrenal, carnal, pero también hay un mundo espiritual invisible. En ese mundo invisible está lo que se llama el reino de Dios. Es el espacio, es el lugar donde Dios ejerce su soberanía, es donde Dios ejerce su dominio, es donde Dios ministra su poder, es donde Él es influencia. Esta frase nos recuerda lo que dice Juan 3, versículo 3 al 5, donde Jesús está hablando con Nicodemo, y me gustaría que viéramos aquí en la pantalla. Hay dos versículos importantes que nos ayudan a entender esta doctrina en la vida de la iglesia. Juan 3 al 5 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. Repetimos esa frase todos: no puede ver el reino de Dios. Pero fíjate luego lo que dice al 5, y quiero llamarte la atención a eso. Respondió Jesús, le dijo una vez más, cuando está hablando con Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? De agua y espíritu, ¿no puede qué? No puede entrar en el reino de Dios. Fíjate, estas son dos palabras importantes que hablan un crecimiento progresivo. La primera palabra que usó en el versículo 3 es ver el reino de Dios. A menos que se nazca de nuevo, a menos que tengas un encuentro con Cristo Jesús y tengas ese nacimiento espiritual, puedes ver el reino de Dios, porque no se puede ver si no es a través del nuevo nacimiento. Pero escucha esto, la segunda implicación es sumamente importante, porque la segunda habla de entrar en el reino de Dios. Las dos palabras, ver, significa mirar para poder comprender. Entonces el primer paso en el reino de Dios es que tenemos que verlo para poder comprenderlo. Pero la segunda implicación, entrar, habla en el sentido de llegar a tener acceso para poder comprobar. Entonces no solamente es ver, sino es comprobar. Digan conmigo, ver y comprobar. El nuevo nacimiento le permite a una persona entender y comprobar en la esfera espiritual la soberanía y el gobierno de Dios. El reino de Dios necesita ser entendido, aceptado, pero también necesita ser comprobado.
Y comprobar el reino de Dios es algo que tú y yo hacemos durante todo nuestro caminar cristiano. Comprobamos el reino de Dios día a día. Dile al que está a tu lado, compruebas el reino de Dios día a día. Cuando aceptaste a Cristo Jesús, lograste entender que hay un mundo espiritual. Lograste entender que necesitas salvación. Lograste entender que sin Cristo tu vida y tu alma estaban perdidos. Y entraste a esa esfera. Pero ahora lo que está diciendo Pablo es que el reino de Dios necesita que ser comprobado. Necesitas entrar para comprobar la eficacia de ese reino en tu vida. Y eso es algo que se debe hacer día con día con día. La iglesia de Cristo está llamada a disfrutar de la vida del reino todos los días. ¿Cuál es el problema, amada iglesia? ¿Cuál es el gran conflicto en nosotros como creyentes? Que normalmente no estamos haciendo válido nuestra autoridad para disfrutar el reino de Dios. Y puede ser que estemos excluyéndonos de caminar con Dios día a día, donde Él está ejerciendo su poder, donde Él ejerce su voluntad. Regresando un poquito a Efesios capítulo 5, versículo 5, Pablo comparte esta verdad. El creyente, escucha esto, necesita cumplir la condición del heredero para caminar bajo la influencia y el gobierno y el poder de Cristo y de Dios. Entonces, esta es la verdad que comparte Pablo. Vamos a poner ahí en sus bosquejos: el reino de Cristo y de Dios es el lugar donde la influencia de Cristo y de Dios son una realidad absoluta. Esa es la palabra que falta en sus bosquejos, una realidad absoluta. Y ahí se vive su voluntad y ahí se cumplen sus promesas. Ese es el reino de Dios, donde se hace la voluntad de Dios, donde se cumplen sus promesas. Si te quedas con algo de una forma sencilla, quédate con esto: el reino de Dios es donde se hace la voluntad de Dios, donde se cumplen sus promesas. ¿Podemos repetirlo todos juntos, esa declaración? ¿Lo hacemos? El reino de Dios es donde se vive la voluntad de Dios, donde se cumplen sus promesas. Entonces, ese es el reino de Dios. Ahora, el apóstol Pablo está haciéndonos un llamado a la iglesia para que entendamos que hay ciertas condiciones por las cuales tú y yo no podemos disfrutar de ese reino. Ser miembro de una iglesia no necesariamente implica estar viviendo en el reino de Dios. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? Que podemos ser parte de una congregación, llámese como se llame. Puedes ser parte de una iglesia y no estar disfrutando el reino de Dios. No estar viviendo lo que Dios espera que se viva dentro de su reino. El poder de Dios no está transformándote. Tenemos una vida que militar dentro del reino y decíamos que muchas veces hemos dejado de vivir esa vida, por eso estamos estancados. Por eso se te cita a los grupos pequeños y no llegas. Hay cosas más importantes que hacer que estar en un grupo pequeño. Por eso se te invita a la oración y no tienes tiempo. La pregunta es: ¿estás militando en el reino de Dios? ¿Eres parte del reino de Dios? Porque aquellos que son parte del reino de Dios se incorporan a todas las cosas que tienen que ver con su reino. Dile al que está a tu lado: incorpórate. Por eso te cuesta trabajo dedicar 20 minutos para hacer un devocional. Por eso es una carga dedicar 10 minutos y no los tienes. ¿Por qué no los tenemos? Porque no estamos militando dentro del reino de Dios. Soy hijo de Dios, pero Dios no está haciendo una influencia sobre mi vida. Escucha esto, escriban esta verdad: nuestra condición de herederos implica, escriban las palabras, ajustarnos a las condiciones a fin de ser aptos para caminar en el reino de Dios. Digan conmigo: ajustarnos a las condiciones. ¿Qué implica ajustarnos a las condiciones? Dile al que está a tu lado: tienes que ajustarte a las condiciones. Ahora, en el contexto histórico de la iglesia en Éfeso comenzaba como muchas iglesias que se habían plantado en los primeros años después de la ascensión de Cristo. La iglesia en Éfeso comenzaba a corromperse, comenzaba a abrazar cuestiones culturales que hacían que la gloria de Dios ya no fuera tan visible como cuando comenzó la iglesia primitiva. La iglesia tenía un problema: el pecado se empezaba a enseñorear de ella. Empezaban a abrazar costumbres, empezaba el cristianismo no a hacer una relación con Dios, sino simplemente una tradición. Así como lo fue el judaísmo, ahora se vivía en el cristianismo.
Entonces el apóstol Pablo tiene que hacer un alto para poder enseñar y educar a la iglesia, intentando que la iglesia regrese al tiempo de cuando comenzó, que regrese a experimentar lo que se había vivido en Pentecostés, donde el Espíritu Santo realmente estaba llenando la vida de las personas, donde la gente era transformada por el poder del Espíritu Santo, donde había milagros sobrenaturales. El apóstol Pablo está interesado en que la iglesia viva eso, porque a estas alturas los milagros ya no se estaban viendo como antes. Es maravilloso ver los primeros años, cuando la iglesia está en su primer amor, dedicándose a Dios, que pasaban cosas extraordinarias. El milagro que a mí más me gusta en Hechos de los Apóstoles es cuando el apóstol Pedro va entrando a la iglesia y dice que traían personas enfermas y las acostaban ahí en los pasillos de la entrada principal, y cuando la sombra de Pedro iba tocando los enfermos iban sanando. La pregunta es ¿por qué? ¿Era mágica la sombra de Pedro? Era por la gloria de Dios. Ellos estaban viviendo su primer amor, su relación con Cristo Jesús, estaban siendo obedientes y el Espíritu Santo estaba en todo su esplendor. Pero para estas alturas la iglesia empieza a contaminarse, y es la contaminación lo que impide que tú puedas ver a Dios. Es lo que impide que tu vida sea transformada como Dios está buscando. Entonces cabe la siguiente pregunta: ¿qué descalifica a un creyente para tener herencia en el reino de Cristo y de Dios? ¿Qué lo descalifica? Vamos a leerlo ahí, versículos 3 en adelante. Vamos a poner atención en esto y preguntarnos ¿qué descalifica? Dice, léanlo conmigo todos, es bueno leer la palabra de Dios. Dice, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La pregunta es, ¿qué descalifica? El apóstol Pablo, quiero llamarte tu atención a esto. Usa estas palabras, estas expresiones: ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Me gusta cómo dice la Nueva Versión Internacional. No sé si la puse ahí en la presentación, pero la Nueva Versión Internacional dice: entre ustedes ni siquiera deben mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Ahora, Pablo hace un llamado a buscar las cosas que son propias o convenientes, dejando aquellas que no son propias de la naturaleza de la iglesia. Tú y yo tenemos que hacer a un lado todas las cosas que no convienen, y usa la expresión ni aún se nombre entre nosotros, ni aún se nombre aquellas cosas que no convienen entre nosotros. Escucha esta verdad, vamos a llenar. Las elecciones en la práctica de nuestra vida alimentan nuestras naturalezas. Escribe ahí la frase, alimentan nuestras naturalezas. Y me permití poner la frase en plural, porque todos sabemos que tenemos dos naturalezas, ¿verdad? La naturaleza que gobernaba nuestra vida antes de conocer a Cristo Jesús, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza lastimada por este mundo. Esa es una naturaleza, y muchas veces nosotros estamos peleando contra esa naturaleza. Pero ahora que has conocido a Cristo Jesús, tienes una nueva naturaleza. Tienes una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza es lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer en ti. Es la naturaleza de Dios expresada en la obra del Espíritu Santo en tu vida. Ahora, ¿cuál es el problema de esto que nos enseña la Biblia? El creyente en Cristo enfrenta una lucha entre las dos naturalezas: la naturaleza caída que gobernaba su pasada manera de vivir, y la nueva naturaleza que ha obtenido por la presencia del Espíritu Santo en su vida. El apóstol Pablo va a enseñar dos áreas, o va a señalar dos áreas sumamente importantes que influyen en el desarrollo de la identidad del creyente como hijo de Dios, y que descalifican al creyente para vivir una vida bajo la influencia y el poder de Dios. Ojo con esto, iglesia. El apóstol Pablo va a mencionar estas dos áreas que tienen que ver con lo que te califica para vivir bajo la influencia de Dios.
Estas dos áreas, tú y yo tenemos que observarlas con temor, temblor y reverencia, pero sobre todo ajustar nuestra manera de pensar a los criterios bíblicos y no a los criterios de este mundo. La primera área, ponemos ahí en nuestros bosquejos, un corazón inclinado a la inmoralidad o a la impureza. Un corazón inclinado a la inmoralidad o a la impureza. Dice el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia, digan conmigo toda inmundicia. Dice Pablo, ni aún se nombre entre nosotros, ni aún se nombre entre vosotros. Hay dos cosas que el apóstol Pablo va a señalar en las cuales la iglesia ni aún se nombra. En otras palabras, la iglesia no tiene nada que ver. La iglesia no se relaciona con ello. Estas dos cosas, la primera tiene que ver con la inmoralidad sexual. La palabra inmundicia se refiere a todo lo que ensucia o mancha nuestra naturaleza. Hace referencia a la forma sucia o ilegítima de ver o hacer algo que en su origen fue creado puro. A eso la Biblia le llama inmundicia. Es inmundo porque ha perdido su pureza. Digan conmigo eso, es inmundo porque ha perdido su pureza. Y resulta desagradable a los ojos de Dios. No fue diseñada por Dios para ser usado o para ser vivido de esa manera. Entonces, eso es a lo que la Biblia le llama inmundicia. Pablo dice toda inmundicia. La inmundicia tiene diferentes expresiones, por eso Pablo dijo toda inmundicia. Pablo no menciona todas esas expresiones en esta porción, pero escucha esto: los creyentes deben ser capaces de discernir lo que conviene a su naturaleza y lo que no. Ojo con esto, iglesia. Estos son principios de santidad. La iglesia debe ser capaz de discernir. Digan conmigo eso, la iglesia tiene que ser capaz de discernir. Y escucha esto, iglesia, ni te imaginas la incapacidad de muchos creyentes de discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto en el área moral. Es asombroso ver cómo creyentes se han conformado a este mundo y ya no saben qué es propio y qué no es propio de la sexualidad. Ya no saben distinguir cómo honran a Dios y cómo no honran a Dios. Y el mundo va contaminándose, pero la iglesia misma va contaminándose. Porque me gustaría pensar que estas palabras son escritas para incrédulos, pero no. Estas palabras son escritas para la iglesia, porque la inmoralidad estaba dentro de la iglesia. La inmoralidad había alcanzado, el pecado en el área sexual había alcanzado a la iglesia, y Dios no puede manifestarse, Dios no puede extender su gracia, Dios no puede aplicar su poder a la vida de una persona que no está caminando en santidad en el área sexual. Cuando la inmoralidad llega a la vida, el Espíritu Santo se retira. A lo mejor no permanentemente, pero sí retira su obra en los creyentes, porque la inmoralidad ha dado lugar a eso. La inmoralidad incluye, pongan ahí, prácticas sexuales ilícitas, pensamientos morbosos y comportamiento sensual inadecuado. Ahora, hay una pregunta sumamente importante, iglesia. ¿Por qué es importante cuidar nuestro carácter moral expresado en una sana sexualidad como parte de nuestra vida en Cristo? ¿Por qué es importante? Y te digo algo, a veces tenemos ciertos problemas con hablar este tipo de temas. Vaya que hace falta talleres a nuestros jóvenes en el área de la sexualidad, talleres a nuestros matrimonios en el área de la sexualidad y también a nuestros niños, porque hoy en día las ideologías que están abrazando nuestra cultura están exponiéndolos a pecados en esta área que van a traer complicación en su vida, sobre todo en su encuentro, en su experiencia con Cristo Jesús. Vuelvo a repetir la pregunta, iglesia: ¿por qué es importante cuidar nuestro carácter moral expresado en una sana sexualidad como parte de nuestra vida en Cristo? Escucha esta verdad, escriban ahí: no todo lo permitido por la cultura o el deseo es moralmente correcto. Escriben ese principio. Este es un principio rector para la iglesia de Cristo Jesús. No todo lo permitido por la cultura, no todo lo permitido por nuestros deseos es moralmente correcto.
Hoy estamos en una lucha por lo que es moralmente correcto y lo que no es moralmente correcto, con todo esto de las ideologías. Ahora yo te pregunto, ¿quién tiene la autoridad para dictar lo que es moralmente correcto? ¿Quién tiene esa autoridad? ¿La Secretaría de Educación Pública tiene la autoridad para decir que es moralmente correcto? No, porque ellos no hicieron la vida y no hicieron al cuerpo humano. ¿Estos grupos ideológicos tienen la autoridad para decir que es moralmente correcto? No, porque ellos no son el creador de su cuerpo y de su vida. Entonces, ¿quién tiene la autoridad para dictar qué es moralmente correcto? Ni la iglesia tiene la autoridad. Quien tiene la autoridad para decir que es moralmente correcto y que no lo es Dios. Si nosotros creemos que descendemos del mono, como lo explicó Carlos Darwin en su teoría de la evolución, entonces hagamos lo que bien hacen ellos. Pero si tú crees que la vida es consecuencia de un Dios creador que tiene un diseño, entonces necesitamos ajustarnos a la moralidad de aquel que hizo la vida. Por eso, como iglesia en Cristo Jesús, hacemos un llamado a ajustar nuestra manera de pensar a lo que dice el autor de la vida. Él es el que determina qué es moralmente correcto y qué no es moralmente correcto. Dile al que está a tu lado, es Dios quien determina la moralidad. Hay prácticas sexuales que el mundo ha pervertido y que tristemente, escucha esto, la iglesia ha practicado, que son resultado de la inmoralidad. Y el creyente necesita reprobar en su propia vida estas prácticas. Tristemente, muchas de ellas están presentes en la vida de la iglesia hoy, pero no se sabe, porque tiene que ver con lo íntimo, ahí donde las personas no me ven, ahí donde no me es lícito y no me siento cómodo hablarlo, pero ahí, escucha iglesia, ahí pasa algo determinante para el mover de Dios en la vida de su iglesia. Ahí, este punto, por eso Pablo señaló este punto como una de esas dos áreas importantes, donde dicen: estas cosas ni aún se nombren entre vosotros, porque no conviene, no es propio de la iglesia. Prácticas que tú conoces, las menciono simplemente por necesidad de hacerlo. Adulterio, que tiene que ver con infidelidad. Fornicación, que tiene que ver con relaciones fuera del matrimonio. Homosexual y lo que hoy se conoce como diversidad de género. Incesto, que son prácticas sexuales entre personas consanguíneas. Pedofilia, que tiene que ver con agresor a niños en el área sexual. Abuso sexual, que tiene que ver con violación y un acoso morboso. Prostitución, que tiene que ver con sexo a costa de un comercio. Masturbación, que es la búsqueda insaciable del placer. Lujuria, que tiene que ver con el deseo sexual desordenado, una pasión incontrolable. Lascivia, que tiene que ver con esos comportamientos, con palabras, con actitudes, con miradas que expresan un deseo sexual tan típicos de nuestra generación y de las nuevas generaciones que viven en las redes sociales. Sensualidad, conductas que incitan a los sentidos y atraen las miradas al cuerpo. Pornografía, que es la exposición gráfica del cuerpo humano con fines eróticos y prácticas sexuales que degradantes dentro del matrimonio. Todo esto, dice Pablo, ni aún se nombre. Dile al que está a tu lado, ni aún se nombre. Tenemos que ser sabios en la administración de la sexualidad. Ahora, esto nos lleva a un buen tema, ¿verdad? Que sería bueno compartir con el matrimonio para santificar el área de la sexualidad, compartirlo con jóvenes para que se prevengan en esa área y puedan tener una vida piadosa. Pero escucha este principio es importante. Cuando las prácticas implican violencia, digan conmigo violencia, placer egoísta, humillación, sujeción o dominio, imitación de perversiones, se deshonra el cuerpo, se deshonra el amor mutuo y la sexualidad se vuelve inmoral. ¿Ya quedó claro? ¿Por qué cuidamos? ¿Por qué cuidamos el tipo de sexualidad que se ejerce? Porque cuando las prácticas de la sexualidad implican violencia, un placer egoísta, humillación, sujeción o dominio, imitación de perversiones, número 1, se deshonra el cuerpo. Díganlo otra vez: se deshonra el cuerpo, se deshonra el amor mutuo y la sexualidad se vuelve inmoral. Por eso Dios nos llama a cuidar esta área,
Ahora, establezcamos algunos principios. La Biblia enseña que la sexualidad es un don divino y es una bendición de Dios, gloria a Dios por ello, con un propósito espiritual, escucha esto, relacional y físico. Eso quiere decir que Dios a través de este acto desea unir a dos personas, un hombre y una mujer, en el ámbito espiritual, llegar a ser uno espiritualmente, en el ámbito relacional y en el ámbito físico, llegar a ser uno. La sexualidad está diseñada para expresarse, según la Biblia, únicamente dentro del matrimonio. La expresión máxima de la sexualidad es la reproducción, y todo aquello que no se sujeta a este principio en la Biblia es considerado una práctica inmoral, porque deshonra a Dios. No fue diseñado para eso. En la era moderna hay muchas personas que han llegado al convencimiento: queremos estar en el matrimonio, queremos disfrutar de la sexualidad, pero no queremos llegar a tener hijos. Se llama libertinaje, ¿verdad? Eso. Se llama disfrutar de una forma egoísta, no bajo el plan de Dios. No digo que solamente se tiene relaciones para tener hijos, sino serían 2 o 3 o 4 en la vida. Pero sí que la expresión máxima de la sexualidad tiene que ver que con el fin. Dios junta a dos personas en amor para que se unan en espíritu, para que unan sus almas, para que unan sus mentes y para que unan sus cuerpos y lleguen a ser, como dice la Biblia, una sola carne. Vamos a escribir esta verdad. Antes de escribirla, cuidar el carácter moral en la vivencia de una sexualidad sana es fundamental en la vida cristiana por varias razones profundas que tienen que ver con la fe, digan conmigo la fe, la identidad personal, digan identidad personal, propósito de Dios y madurez espiritual. Y ahora sí escribimos: el hombre fue hecho a imagen de Dios, escucha esto, y creado para ser templo del Espíritu Santo. No es de extrañarse que el enemigo esté sumamente interesado en pervertir el diseño de Dios. Escribimos las palabras: pervertir el diseño de Dios. Quiero ir a unos pasajes bíblicos, solamente los voy a leer, no me voy a detener, pero es sumamente importante que veamos lo que dice la Biblia para que nuestros ojos sean abiertos y para que cuidemos esta área. Primera de Corintios 6, 18 al 20, léanlo conmigo, dice así, está en la pantalla. Fíjense lo que dice Pablo: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual es de vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Este pasaje sería suficiente, ¿verdad? Este pasaje sería suficiente. Porque en este pasaje el apóstol Pablo comparte la verdad más importante acerca de por qué cuidamos nuestra sexualidad. Tiene que ver con que tu cuerpo, el cuerpo humano, fue diseñado para ser templo de Dios. Esa es la razón. Fuimos diseñados para ser templo de Dios. Y como templo de Dios necesitamos honrar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Por eso es que santificamos todas nuestras prácticas en el área física sexual, porque tratamos de honrar el templo de Dios y de usarlo de la manera que lo diseñó. Así lo honramos. Uso mi cuerpo, honro a Dios usándolo para lo que Dios lo diseñó. El enemigo, puntualizo eso, querrá, escucha esto, querrá contaminar esa morada de Dios. Si una cosa quiere pervertir el enemigo, es tu cuerpo. Hoy en día estamos con esa lucha, ¿verdad? En la sociedad moderna, el enemigo trata de invadir no solamente tu mente, sino gobernar tu cuerpo y hacer que deshonre aquello para lo cual fue hecho. El misterio de la Biblia, el misterio de Dios es que tu cuerpo y mi cuerpo fueron creados con la capacidad de tener a Dios, al Espíritu Santo de Dios. Y si tiene al Espíritu Santo de Dios, tengo que cuidarlo. Mateo 5:28, rápidamente, son palabras directamente de Jesús. Mira lo que dice Jesús: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, digan mira para codiciar, dice Jesús, ya adulteró con ella en su corazón. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 5, pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis de, ¿qué dice?
que os apartéis de fornicación. Ahora fíjate lo que dice, ojo con esto, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. ¿Cómo? ¿Cómo le dice al esposo que debe tener a la esposa por principio bíblico? En santidad, en honor, honrando su vida, honrando su cuerpo, tratándolo como Dios lo diseñó. Eso es honor. Y Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica que el hombre debe aprender. Dile al que está a tu lado, debe aprender. Si tienes al esposo ahí a tu lado, dile, tienes que aprender. Tienes que aprender. La Biblia lo dice, es un principio de Dios. Tienes que aprender a tenerme en santidad y a tenerme en honor. Y luego añade algo Pablo, subráyenlo en su Biblia con letras grandotas: no en pasión de concupiscencia. Esto se refiere solamente al apetito sexual. Fíjate lo que dice Dios. Fíjate lo que dice. Esto no es una filosofía, esto no es un concepto humano, esto es un mandato divino. No en pasión de concupiscencia, es decir, no solamente por el acto sexual, no solamente por la pasión carnal terrenal. Dice, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿De quién es típico eso? De los gentiles, de aquellos que no conocen a Dios. Pero la iglesia hace una gran diferencia en este aspecto. Hebreos 13, versículo 4. Fíjate lo que dice Hebreos 13: honroso sea en todos, ¿qué? La unión libre, así dice. ¿Qué dice? El matrimonio. Y cuando dice el matrimonio, está hablando de ese acto público, de ese testimonio público oficial. Como dijéramos ahora nosotros, el matrimonio legal. Pero fíjate lo que dice: y el lecho, refiriéndose a la cama, sin mancilla. Lo que significa mancilla es sin mancha o impureza. Pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Entonces el mandato de Pablo es que tu cama no sea impura. Y esta es una alusión a la unión sexual del esposo y de la esposa. ¿Cómo debe ser esa relación? Pura, no pervertida, no tomando las cosas del mundo y adoptándolos como parte de nuestra vida. Voy a terminar las porciones ahí. Termino con esto, esta parte. El creyente, escucha esto, que no busca la pureza en el área sexual, no puede tener herencia en el reino de Cristo y de Dios. Escucha, iglesia, muchos de nosotros no podemos ser transformados por Dios porque no estamos cuidando esta área. Hoy en día es tan fácil. Las series que se comparten, las películas que hay, todo está lleno, inundado de los valores de este mundo. Y la sexualidad es tan importante que hay un gran comercio detrás de ella. Y para que una película tenga rating entre la sociedad adulta, tiene que tener desnudos, tiene que tener prácticas sexuales, porque es lo que atrae, es lo que llena, es lo que vende. Y la iglesia debemos cuidar nuestro corazón, que no se incline a la moralidad. La segunda cosa, espero poder terminar unos minutitos más: un corazón inclinado a lo material y no a Dios. Un corazón inclinado a lo material y no a Dios. Fíjate lo que dice. Señala dos cosas Pablo. Primero, pero ni fornicación ni inmundicia, pero luego dice, o avaricia, ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, digan conmigo, o avaro. Dile al que está a tu lado, o avaro. Ahora dice Pablo que es idolatría, tiene herencia en el reino de Dios. El segundo aspecto que señala Pablo que descalifica a un creyente para ser influenciado por Dios es la avaricia. Es esto que llama idolatría. Ahora, Pablo menciona la avaricia como una expresión de idolatría. Por lo tanto, se vuelve un obstáculo para vivir una vida bajo la influencia y el poder de Dios. Digan conmigo, la avaricia es un obstáculo para vivir bajo la influencia o el poder de Dios. La palabra avaricia habla de codicia, que lleva a hacer un esfuerzo desmedido por tener lo material. Eso es avaricia. Cuando tú haces un esfuerzo por tener más, cuando no te has conformado, tienes lo necesario pero quieres más, necesitas más, se llama avaricia. Y eso es lo que Pablo señala como principio de idolatría. Vamos a escribir esta verdad: cuando lo material tiene una centralidad en nuestra vida, llega a absorber nuestro amor, nuestro tiempo y nuestra fe, en el sentido de la confianza y dependencia de Dios. ¿Por qué es idolatría? ¿Por qué es idolatría, iglesia? Número uno, porque absorbe nuestro amor. Digan conmigo, absorbe mi amor. Toma mi tiempo y daña mi fe. Cuando decimos fe, hablamos de la confianza en Dios. Por eso es idolatría. Porque ya no tienes tiempo para Dios.
por causa de tus muchas labores, por causa de tus muchas, y a veces decimos es que tengo tantas necesidades, pero la verdad es que va más allá de nuestras necesidades. Es un corazón insaciable, un corazón que se inclina, que está tratando de obtener placer dentro de este mundo de lo material. Para tener la facultad de andar en el reino de Dios, necesito cuidar mi corazón, necesito cuidar que mi corazón no se incline a las cosas materiales, sino a Dios. Escriban esas palabras: no se incline a las cosas materiales, sino a Dios. Tú y yo hemos sido llamados a eso, a que nuestro contentamiento esté en Dios. El materialismo es un tipo de idolatría porque se convierte, escribe esto en tu bosquejo, en mi fuente de confianza, y aleja nuestro corazón de Dios. Por eso es idolatría, porque se vuelve en tu fuente de confianza. Ya no confías en Dios, confías en ti mismo. Confías en que tú puedes obtener lo mejor para tu vida y haces un lado a Dios. Ya Dios no es la centralidad de tu corazón, ya Dios no es el todo de tu vida. Es una parte de tu vida, pero no lo es el todo. Escucha esto: una de las enseñanzas más fuertes en la teología del Nuevo Testamento es contra el amor a las riquezas y el hacer de las posesiones materiales una prioridad o una fuente de confianza, lo cual es considerado una forma de idolatría, ya que aleja nuestro corazón de Dios. Por eso Dios dice: cuídalo, cuida tu corazón. Que nunca tus necesidades tomen el lugar de Dios, que nunca tus deseos tomen el lugar de Dios, que Dios sea central en tu vida. Leo rápidamente algunos pasajes. 1 Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Digan conmigo: se extraviaron de la fe. ¿Cuál es el problema detrás de las riquezas? Dile al que está a tu lado: daña tu fe. Cuando tu corazón esté en las riquezas, tu fe va a estar quebrantada. Cuando tu corazón esté inclinado en tus necesidades, en tus proyectos, tu fe va a estar quebrantada, hermano. No podremos crecer porque hay algo más importante. ¿Sí se entiende esto, iglesia? No podrás desarrollarte, Dios no podrá hacer su voluntad en ti, no podrás ser transformado. ¿Sabes por qué? Porque tienes algo más importante que hacer. ¿Qué es ese algo? Hacer tesoros en esta vida. Ahora yo te digo algo: hacer tesoros no tiene que ver con riquezas, solamente con opulencia, con muchas casas. Hacer tesoros tiene que ver con tus necesidades diarias, si son más importantes que Dios. No importa si tienes 2 casas, 3 casas, 4 casas, 2 carros, 3 carros, o solamente uno, o rentas donde estás. No importa si tus necesidades son más importantes que Dios. Si lo material toma el lugar de Dios, tu corazón no está inclinado a Dios. Y eso te impide, escucha esto, te impide disfrutar del poder de Dios transformando tu vida. Por eso hemos dejado de crecer. Piénsalo, iglesia. Me voy a brincar para terminar. Tienes algunos pasajes que puedes leer ahí en casa, pero termino con esta pregunta: ¿qué hace apto a un creyente para tener herencia en el reino de Cristo y de Dios? Me encanta este versículo. Me encanta. Es uno de esos que se pueden memorizar, aquellas que están concursando. Versículo 1 dice así, lean conmigo, versículo 1. Ahí está al frente, lo podemos leer todos, también está en sus bosquejos. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La pregunta que les hago, iglesia: ¿qué hace apto a un creyente para tener herencia? En otras palabras, para que Dios vierta en su vida su poder, para que Dios cumpla en su vida sus promesas, para que Dios haga una transformación constante en esa vida. ¿Qué es lo que lo hace apto? Número 1, vamos a escribir: imitar a Dios. La palabra imitador es en el griego original, en su raíz etimológica, de ahí viene la palabra mímica. La palabra mimetismo es la palabra mimetai en el griego original, implica una imitación constante y repetida constantemente. Eso es imitar a Dios, repetir constantemente. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Digan conmigo: repetir constantemente. El creyente debe, pongan ahí en su bosquejo, imitar intencionalmente el carácter de Dios en su vida.
La imitación se centra en sus atributos comunicables, es decir, aquello que Dios hace por su pueblo, como el amor, el perdón, la gracia, la misericordia. Todo eso es algo que la iglesia necesita imitar. ¿Cuál es la clave de la transformación? ¿Cuándo Dios va a vertir su poder? Cuando tú y yo empezamos a imitar lo que Dios hace. Dile al que está a tu lado: imita lo que Dios hace y Dios transformará tu vida. Díselo otra vez: imita lo que Dios hace y Dios transformará tu vida. Cuando tú y yo empezamos a imitar a Dios, empieza a ocurrir eso que llamamos transformación. Y en la mente de Pablo está el hijo amado que imita a su padre. ¿Cuántos de aquí se consideran hijos amados? A ver, levanten su mano, que diga: yo soy un hijo, una hija amada. ¿Ok? Y los demás, ¿qué se consideran? Necesitan venir a terapia entonces. Ok, en la mente de Pablo está el hijo amado que imita a su padre. En la mente de Pablo es un hijo que está tratando de hacer lo que su padre hace. Hace todas las cosas que su padre, lo imita. Nuestra imitación a Dios no se hace para ganar su amor, sino como respuesta natural a que nos sentimos amados por Él. Escriban ahí: respuesta natural al amor que ya recibimos. Esa es la respuesta de Dios. Y me encantó lo que hizo la IA por mí cuando estaba haciendo este bosquejo, porque me pones la imagen, porque me hizo estas dos imágenes. Excelente lo que hace la IA hoy en día. En la primera me muestra a un padre enseñando a su hijo, y en la segunda me muestra a ese hijo enseñando a su hermano más pequeño. ¿Qué está haciendo el hijo? Dado que está experimentando el amor de Dios, el amor de su padre, dado que se siente completo y no le falta nada en el padre. Escucha esto, iglesia, esta es la clave de la transformación. Dado que experimenta ese amor, ese mentoreo, esa enseñanza, él empieza a imitar a lo que hace el padre. Cuando un hijo se siente amado, imita a su padre, porque en él encuentra plenitud, en él encuentra contentamiento. Y va y se pone sus zapatos aunque no le quedan, y va y se pone su gorra y se pone su ropa, o agarra las cosas que él hace y empieza a hacerlo de la misma manera. ¿Sabes por qué? Porque en su corazón entiende que en su padre tiene contentamiento, y lo mejor que puede hacer es, dice: Él es un buen padre, Él es una gran persona, Él me ama, yo quiero ser como Él. Ahora te digo algo, yo sé que el padre hoy es una de las grandes carencias en la iglesia, pero cuando tú vienes a Cristo Jesús y empiezas esa relación con Él, Él empieza a llenar todas tus necesidades, y es ahí donde tú eliges: quiero ser como Él. Quiero ser como Él porque Él me ama. Quiero ser como Él porque Él es fiel. Quiero ser como Él porque Él está conmigo. Y si día a día tú estás experimentando tu relación con Él, vas a querer ser más como Él. Pero necesitas estar día a día experimentando el amor del Padre, viviendo como el Hijo amado que dice Pablo. Día con día, dile que está a tu lado: día con día. Si tú eres un hijo distante que busca a Dios cada 8 días, entonces no querrás ser como el Padre, no querrás imitar al Padre. Pero cuando tú estás cada día en oración, hay un deseo profundo en ti de ser transformado, y los que están en tu entorno lo ven y dicen: wow, ya no es igual, mira, está cambiando. La pregunta es: ¿por qué está cambiando? Por su relación con Dios. Segundo aspecto: vivir en amor. Vivir en amor. Y completamos nuestro bosquejo. La norma, el patrón, el amor cristiano no es un amor humano basado en emociones, sino en el amor sacrificial. Cristo es la demostración práctica y el ejemplo supremo de lo que significa imitar a Dios. Y las últimas, andar en amor significa tener una disposición de sacrificio personal. Y quiero terminar con esto por cuestión de tiempo. Toda persona que ama a Dios, esforzándose por imitarlo, y ama a su prójimo como a sí mismo, escucha esto, según la Biblia, según esta doctrina de Pablo, es apto para tener herencia en el reino de Cristo y de Dios, es decir, para vivir una vida bajo la influencia y el poder de Dios. Iglesia, Dios te ha llamado a influir en ti cada día, pero quizás lo está dejando de hacer. Yo te preguntaría, siendo honestos de esto que hemos hablado hoy, ¿cuál es la razón por la cual la transformación ha frenado en tu vida? ¿Cuál es esa razón? ¿Cómo está
la moralidad de tu vida? ¿Cómo está la sexualidad de nuestros matrimonios? Quizás eso hoy es un freno para que el Espíritu Santo esté haciendo la obra regeneradora en ti. Y si Dios te da la capacidad de reconocerlo y puedes arrepentirte, hoy Dios comienza una obra nueva en ti. Si hoy puedes hacerlo. A veces entenderlo me ayuda a tomar decisiones. Y a lo mejor hay una decisión que tú hoy necesitas tomar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero orar. Quiero terminar orando. Y a lo mejor al escuchar esto, algo de lo que se dijo el día de hoy llamó tu atención porque el Espíritu Santo te dijo: hey, aquí hay algo que yo quiero cambiar, hay algo que quiero santificar, hay algo que quiero renovar. ¿Cómo estás en esta área? ¿Cómo está tu sexualidad? ¿Te has permitido, por falta de conocimiento, practicar una sexualidad que deshonra a tu cuerpo y que deshonra a Dios? No te voy a pedir que levantes la mano, pero quizás Dios te está llamando a que tú santifiques y que le digas: Señor, perdóname, te he fallado en esta área y ahora entiendo. A lo mejor yo no sabía que eso le ha abierto una puerta al enemigo, y a lo mejor eso hoy tiene mi alma destrozada, pero quiero ser restaurado. Yo quiero decirte algo, iglesia: todas esas prácticas que mencionamos en el ámbito sexual, todas necesitan restauración. Dios quiere restaurarte, Dios quiere sanarte. Si fuiste víctima o si fuiste participante de algo deshonroso delante de Dios, Dios te dice: hoy yo te quiero restaurar. Comienza por el perdón. Así que hoy dile a Dios: Señor, me arrepiento. Hoy entiendo que tú necesitas restaurarme en esa área. Dile: yo no sabía, yo no entendía la implicación y a lo mejor estaba viviendo como vive el mundo, pero hoy entiendo que te necesito a ti. O a lo mejor tú dices: bueno, mi problema no es la moralidad. Mi problema es que mis necesidades están antes que Dios. También necesitas arrepentimiento y decirle a Dios: tú vas a ser central en mi vida. Todo lo material va a ser secundario y se va a cumplir lo que dijo Jesús: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Esa es una promesa. Si tú buscas a Dios, si Él es central en todo lo que Él quiere hacer, no te va a faltar nada. No temas. No te va a faltar nada, pero dale la prioridad a Dios. Quiero terminar orando. Padre, danos tu gracia para entender la implicación de tu palabra y la posibilidad de arrepentirnos hoy, para que tu Espíritu Santo ejerza autoridad sobre nuestra vida e influya cumpliendo en nosotros todas tus promesas. Porque muchos de los que estamos acá no veremos cumplidas las promesas porque no hemos tomado decisiones en estas áreas. Y si tú nos estás llamando el día de hoy, permítenos entregarlas a ti. Ahí donde estás, te animo en el nombre de Jesús a que si es tu necesidad le digas a Dios: Dios, perdóname y límpiame, pero sobre todo restáurame para que tu poder sea manifiesto en mí. Señor, haz tu obra en nosotros, y gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Por qué no damos un aplauso a Dios por su palabra y agradecemos a Dios por su enseñanza? Vamos a continuar. Gracias por haber escuchado este mensaje a manera de reflexión. Para más información, contáctate con nosotros. Búscanos en redes sociales como Palabra de Vida CC.